Entonces, hoy terminamos esta última parte referente a los medios de prueba. Ya habíamos visto el registro del lugar del hecho, habíamos visto también las facultades de allanamiento, requise, secuestro de los objetos que sirvan para demostrar la comisión del hecho delictivo y a su autor. Hemos visto también en la anterior clase el medio de prueba referente a la prueba testifical. Y hoy vamos a ingresar a la prueba pericial. El perito se distingue del testigo, aunque en algunos momentos su tratamiento de presentación del juzgado casi es similar al del testigo, pero se distingue porque no conoce el caso, no ha presenciado el caso, es decir, el hecho que se está investigando en la etapa preparatoria y que va a ser sometido posteriormente a juicio oral en esa etapa del proceso. Simplemente es una persona que por los conocimientos especializados que tiene en alguna ciencia, arte o técnica, puede coadyuvar a la labor del juez para poder entender un elemento de prueba, el medio de prueba y qué es lo que se está tratando de demostrar. Por eso el artículo 205 establece que serán designados peritos que tienen idoneidad en la materia. Si la ciencia o técnica o arte no está reglamentado, o si no es posible contar con el perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. Para que una persona pueda coadyuvar en el proceso a demostrar la existencia del hecho y a su probable autor, tiene que acreditar ante el juzgador que es una persona que conoce el tema que va a estar sujeto a la peritación. Por ejemplo, si se ha acusado por el delito de falsedad material o ideológica, entonces se tiene que acudir a un perito documentológico, experto en documentología, en grafotecnia. Si se ha establecido o se ha acudido al juez con carácter de prueba pericial sobre las manchas hemáticas descubiertas en el lugar de los hechos en la escena del crimen, y estas manchas hemáticas durante la etapa de investigación, es decir, la etapa preparatoria, han sido cuestionadas por el acusado, pero no ha sido atendida ese reclamo, ese cuestionamiento por parte del fiscal. Entonces, en el juicio oral, el acusado podrá presentar un perito que haga el examen consiguiente para que pueda demostrar su hipótesis. Ahora, estas personas que acuden a los tribunales de justicia en calidad de peritos, por supuesto, tienen que tener acreditadas todas las materias o la materia en la cual van a efectuar su trabajo. Tendrán que presentar un informe o su hoja de vida en la cual se podrá demostrar que es un experto en el tema que va a ser objeto de peritación. Certificaciones, informes, diplomas, en fin, una serie de documentos. Pero cuando no tenga ese tipo de documentación, porque la técnica no establece una reglamentación estatal para acreditar esa idoneidad, entonces se puede demostrar por otros medios la idoneidad que tiene esta persona para poder trabajar en el peritaje que sea solicitado y que el juez ha autorizado. Si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso,
entonces se puede designar a una persona de idoneidad manifiesta. Entonces, el juez no va a objetar el hecho de que el perito tenga o no tenga idoneidad. Tiene que ser la contraparte. Si ha presentado el fiscal, entonces es el acusado quien puede objetar sobre la idoneidad del perito ofrecido, del perito propuesto. Y a la inversa, si es el acusado quien ha presentado el perito y en el criterio del fiscal se tiene que no se ha demostrado la idoneidad que establece y que requiere la ley, entonces podrá objetar. El juez no puede hacerlo de oficio, porque volvemos a reiterar por el principio acusatorio que rige en nuestro sistema procesal penal, el juez no produce prueba, no puede producir prueba. Entonces, por eso está impedido de objetar por sí mismo la idoneidad o la no idoneidad del perito ofrecido. Las reglas del artículo 204 también rigen para los traductores e intérpretes. Y vale la pena recordar de que los traductores se refiere a la posibilidad de conversión de un idioma a otro idioma que pueda entender el acusado y pueda tener conocimiento de todo lo que se le acusa para ejercer su derecho a la defensa. Porque si no se pudiera efectuar este trabajo procesal, entonces el proceso sería nulo y cualquier actividad con referencia al proceso mismo y que el acusado no puede entender qué es lo que está aconteciendo, entonces eso afecta directamente a su sagrado derecho y garantía constitucional y procesal de defensa. Y en cuanto a los intérpretes, son aquellos que a través de algún idioma no oral puedan hacerse entender o puedan comprender lo que está pasando en el proceso. Aquello, por ejemplo, en la interpretación del idioma de sordomudos o de los, ya sean sordos o mudos o ambos defectos a la vez. Esa es la diferencia. Examen médico. El fiscal, dice, ordenará la realización de exámenes médico-forenses del imputado o de la víctima, cuando estos sean necesarios para la investigación del hecho denunciado, los que se llevarán a cabo preservando la salud y el pudor del examinado. Entonces, acá, si estamos viendo de que es el fiscal quien ordena esta labor procesal, entonces se da a entender, la norma de entender de que este examen médico se lo hará o se lo practica en la etapa de investigación, es decir, en la etapa preparatoria. A este acto solo podrá asistir el abogado o una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. Entonces, para un caso de violación, por ejemplo, la víctima tiene que acudir a la oficina del forense, del médico forense, para poder establecer si efectivamente en el cuerpo, en la parte externa, la víctima tiene escoriaciones, hematomas, en fin, heridas, y además hacer el examen interno para ver si existe restos de sustancia seminal, en fin, si hubo o no hubo violencia, cosa que pueda coadyuvar ese examen a la recopilación de todos los datos para el fiscal, para que posteriormente pueda fundamentar y sostener su acusación. En el caso del imputado, también se pueden practicar algunos exámenes, por ejemplo, para establecer su grado de salud mental. E incluso yendo un poquito más lejos, se puede demostrar a través de ese examen, apoyado por algunos otros exámenes médicos, psiquiátricos o psicológicos, que el imputado no estaba en posibilidades de comprender el acto o los actos por los cuales es sometido a una investigación penal. Y eso daría lugar, por supuesto, a una declaración de
imputabilidad o semi-inimputabilidad, inimputabilidad o semi-inimputabilidad, con las consecuencias legales correspondientes. A este acto, dice, volvemos a reiterar, solamente podrán asistir el abogado o una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho. Ingresamos a otro sujeto, a otro individuo que puede estar en el juicio. Estamos hablando de aquí de los consultores técnicos establecidos por el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal. La norma establece el juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención del proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. ¿Quién es el consultor técnico? Es la persona que tiene las cualidades similares al perito, pero no ejerce esa función de perito, sino más bien ejerce una función de asesoramiento a la parte que está prestando su cooperación, su ayuda, su guía en la realización de un peritaje. Por eso dice la norma, podrá presenciar la pericia y hacer las observaciones durante su transcurso sin emitir dictamen. Los únicos que pueden emitir el dictamen correspondiente después de haberse efectuado la pericia son los peritos. El consultor técnico solamente es eso, un consultor, no emite dictamen. En las audiencias podrá asesorar a las partes en los actos propios de su función. Es más, puede interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la que asisten. Entonces, la parte, el abogado de la parte le pedirá seguramente su opinión sobre la pericia que se está practicando en el juzgado. Y el abogado, ya sea del acusado o el fiscal en su momento, podrán efectuar el reclamo basados en la consulta efectuada al consultor técnico. Pero el consultor técnico, volvemos a reiterar, solamente tiene una labor de asesoramiento técnico, no participa como perito. Mucho cuidado, por favor, porque en los tribunales los abogados a veces suelen confundir o tener en consideración como si los peritos y los consultores peritales, los consultores técnicos, sean lo mismo. Es decir, que tengan la participación similar y no es así. La diferencia gravitante es que el perito efectúa el trabajo pericial. El consultor técnico simplemente ve, observa, puede presentar o puede pedir alguna aclaración, alguna consulta al perito sobre el procedimiento que se está efectuando, pero no emite ningún dictamen. El dictamen en el que se va a apoyar, se puede apoyar el juez para emitir su resolución, es el del perito. Mucho cuidado. La Fiscalía nombra sus consultores técnicos directamente sin necesidad de autorización judicial. Impedimentos. No serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. Tenemos que recordar de que uno de los motivos de abstención para declarar de los testigos es el hecho de que por el secreto profesional que tengan, el conocimiento íntimo que tengan de la parte que los ha propuesto como testigos, no tengan que declarar por secreto profesional. Un segundito.
Entonces, si un testigo, que es, por ejemplo, el médico, se ha abstenido de declarar en razón del secreto profesional, entonces posteriormente no puede ser, está prohibido de ser nombrado u operar como consultor técnico, ni perito, por extensión. Designación y alcances. Las partes podrán proponer peritos quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba, o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. En la etapa preparatoria, el juez puede designar perito. La norma dice que no se necesita autorización judicial porque es una etapa meramente investigativa y en la cual se tienen que acumular todos los indicios y todos los elementos que puedan posteriormente ser introducidos como prueba ya en el juicio oral. Y una vez introducidos y producidos en calidad de prueba en el juicio oral, recién pueden tener el relieve correspondiente para formar convicción en el juez y pueda dictar una sentencia. En la etapa preparatoria se dice de que el fiscal puede designar directamente a los peritos, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. ¿Qué es esto? Ya lo habíamos visto y habíamos señalado de que existe también la posibilidad de anticipar prueba. Es lo que se denomina en doctrina el anticipo de prueba. ¿Y cuándo se puede efectuar eso? Cuando en la etapa preparatoria existe un testigo que en criterio del fiscal sea fundamental, sea determinante para poder demostrar el hecho. Pero como por razones de fuerza mayor o por razones X o Z, el testigo no va a poderse presentar posteriormente en el juzgado, en el juicio oral, entonces se anticipa al juicio oral la producción de esa prueba. ¿Y cuál es la formalidad? Que se debe notificar al acusado en etapa preparatoria al imputado para que éste pueda presenciar la declaración del testigo presentado como anticipo de prueba y pueda hacer la objeción correspondiente a las respuestas y asumir el principio de contradicción, pueda contrainterrogarle al testigo. Entonces, bajo esas reglas, este anticipo de prueba que se elabora después en un acta puede ser válido para la introducción al juicio oral, sin necesidad de que el testigo que declare en calidad de anticipo de prueba tenga que presentarse en el juicio oral para que su deposición sea válida. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones por valorarse. Acá es el juez del proceso, del juez del juicio oral, el que, de acuerdo a la acusación efectuada, pueda establecer la necesidad de la cantidad de testigos o de peritos, mejor dicho, de que que amerite el caso para poder formar la pericia correspondiente. Entonces, esto debe verse en cada caso en particular, de acuerdo a la complejidad del mismo. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo de la presentación de los dictámenes,
las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia. Esto significa que ese trabajo pericial debe tener sus límites establecidos por la solicitud de las partes. Entonces, el perito tiene que circunscribir su trabajo a esa solicitud. No puede salirse ni siquiera a manera de comentario adicional de la pericia que se le ha propuesto, que han propuesto las partes y que el juez haya autorizado. Entonces, queda impedido de ejercer cualquier labor complementaria o adicional que no sea el trabajo pericial que está plenamente establecido en la acusación o en la respuesta a la acusación en el juicio oral. Y en la parte de la etapa preparatoria por el fiscal. Además, se le fijará un tiempo prudencial para que presente su dictamen, es decir, su informe sobre el trabajo pericial reflejado. Excusa y recusación. Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces. ¿Dónde están los motivos establecidos para los jueces? En el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal, tener amistad íntima con alguna de las partes, con los interesados en el proceso, haber participado en una etapa anterior del proceso, en fin, eso lo vamos a analizar al momento ya de ingresar a la etapa preparatoria. Entonces, los peritos inicialmente, cuando son notificados con la proposición de su nombre para que practiquen la pericia, ya deben excusarse por cualquiera de los motivos establecidos en el 310. Excepto por su participación en cualquier etapa del proceso. El juez tribunal resolverá lo que corresponda previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior. Es decir, si el perito ha practicado su labor en la etapa preparatoria, puede volver a hacerlo en el juicio oral, porque esa participación en la etapa preparatoria no le impide ejercer su profesión, su arte o su ciencia para poder participar en el juicio como en calidad de perito. En cambio, un juez que ha participado en el caso como juez, controlador de las garantías, juez instructor, y después por razones ex o z ha sido promovido a juez de sentencia o parte de un tribunal de sentencia, no puede participar en el juicio oral. Entonces, es la única salvedad en la cual el perito puede participar sin ese límite. Los peritos, serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron designados, previo juramento o promesa, al igual que los testigos hasta acá. Si tuvieran impedimento o no fueran idóneos, deberán poner en conocimiento del fiscal, juez o tribunal para que previa averiguación sumaria resuelva lo que corresponda sin recurso ulterior. Por ejemplo, si se los ha llamado para que hagan una pericia en materia de psiquiatría forense para hacer un reconocimiento al imputado, de pronto el médico va y se presenta al juez y le dice: señor, yo no soy perito, no tengo estudios especializados en materia de psiquiatría, soy psicólogo. Entonces, no puedo coadyuvar en la labor de juzgamiento que usted está haciendo y por lo tanto me abstengo. Entonces, el juez averiguará si efectivamente el impedimento
que manifiesta el médico es sí, cierto o no es cierto y lo puede separar del proceso. Ejecución. El juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio judicial necesario. Si existen varios peritos, siempre que sea posible, practicarán juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a la pericia y pedir aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen su deliberación. Esto significa de que si una de las partes propone un perito, el perito no siempre tiene que efectuar su labor o su dictamen dirigido a apoyar a la parte que lo ha presentado, a la parte que lo ha ofrecido, sino que él tiene que hacer su trabajo en forma independiente, de acuerdo a su leal saber y entender en la materia para la cual ha solicitado su concurso. Entonces, el juez puede disponer que tanto el perito de la fiscalía cuanto el perito del imputado practiquen la pericia simultáneamente. Es más, puede establecer también de que ambos peritos puedan emitir su informe conjunto. Ahora, si no hubiera acuerdo entre ellos, no habría conformidad en los resultados a los cuales han arribado, entonces cada perito emitirá su informe pertinente. Las partes pueden asistir al lugar donde se está efectuando el peritaje y deben retirarse cuando termine el peritaje y estén empezando ya a intercambiar criterios los peritos para emitir el informe correspondiente. El fiscal, juez o tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra. Puede ser que por razones de fuerza mayor o cualquier otro tipo de razón, o finalmente por renuencia, el perito no acuda a la audiencia donde se tenga que realizar la operación pericial, a la audiencia o al lugar donde se tenga que hacer una operación pericial. Entonces, el juez podrá ordenar su sustitución. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo de su actuación. ¿El juez nombra a este nuevo perito? No nombra, sino la parte que ha propuesto al perito renuente es la que tiene que sustituirlo. Y el juez simplemente dará viabilidad a esa sustitución. Pero el juez no nombra. Ojo, cuidado, porque ya se estaría inmiscuyendo en un sentido u otro a la producción de prueba y consiguientemente al direccionamiento de la sentencia en uno u otro sentido. Y eso estaría alterando el principio acusatorio. El juez no produce prueba. Quienes producen prueba son las partes, es decir, los sujetos procesales. Dictamen. El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados. Las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Más o menos es como una sentencia, el dictamen del perito. Entonces tienes que establecerse una relación del hecho, las partes que intervienen, el juez que le ha autorizado su participación como perito
una relación de los hechos y el objeto de la peritación. También tendrán que señalar la técnica que se ha empleado para acreditar su opinión y al finalizar tendrán que emitir las conclusiones correspondientes. Los peritos podrán dictaminar por separado, ya lo habíamos manifestado, cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. Nuevo dictamen, ampliación, conservación de objetos. Cuando los dictámenes sean ambiguos, insuficientes o contradictorios, se ordenará su ampliación a la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos. ¿Quiénes tienen que objetar? ¿Quiénes tienen que manifestar que el dictamen, ya sea por separado o en forma conjunta emitido por los peritos, son ambiguos, insuficientes o contradictorios? Los sujetos procesales, no el juez. Y entonces, a petición de ellos, de los sujetos procesales, el juez puede ordenar la ampliación o la realización de una nueva pericia por los mismos peritos o por otros distintos. Conservación de objetos. El fiscal en etapa preparatoria, juez o tribunal en el juicio oral, y los peritos procurarán que los objetos examinados sean conservados, de modo que la pericia pueda repetirse. Entonces acá tienen que tener mucho cuidado para que los objetos mantengan su estado original, justamente para la posibilidad de que tengan que ser objeto de una nueva pericia y que puedan repetirse, por supuesto. Si es necesario destruir o alterar los objetos analizados, los peritos deberán informar antes de proceder. Es decir, la destrucción o alteración de los objetos analizados es una determinación de carácter judicial. El perito de suyo propio no puede disponer la destrucción o alteración de los objetos analizados, es decir, los objetos sometidos a pericia. Doctor, buenas noches. Buenas Una noches. consulta, por favor. Sí. Doctor Rodolfo Gavino Calle, una consulta. Si en el juicio se presenta, por decir, un certificado médico, que es no el certificado médico forense, sino un certificado médico extra para presentarlo en el juicio como un medio de prueba. Entonces, este medio de prueba puede ser analizado por un consultor técnico o necesariamente tendrá que ser otro perito. Pero acabamos de decir que el consultor técnico no efectúa la pericia, no hace pericia, simplemente da un asesoramiento a alguna de las partes contratado. Le dice al abogado, esta pericia está mal, el mecanismo que está utilizando el perito no es bueno, no es actual, es obsoleto, el material que está utilizando no sirve, no va a dar resultados en esta pericia, los resultados que se quieren alcanzar. Asesoramiento, no confundir. El perito es el que analiza el objeto de la pericia y emite el informe. El consultor jurídico solamente asesora a la parte. ¿Ok? Sí, doctor, pero por ejemplo, he sabido de un caso que han ido a juicio oral por un delito de lesiones graves y leves.
días de impedimento tenían solamente 2 y había lesiones, bueno, la lesión supuestamente era un aumento leve de volumen de rodilla, eso era. Pero el certificado médico que ha presentado extra decía espondiloartrosis. Y entonces se supone que la espondiloartrosis es una enfermedad degenerativa y no por golpes. Entonces, en ese caso, hay que hacer una contrapericia o No, a un ver, no consultor técnico. Eso me iba. ese documento no es oficial, es un certificado médico, es una prueba documental. No sé si me dejo entender. 1. 2. Ese documento debió ser presentado a momento de responder a la acusación en juicio oral. Y 3. El consultor técnico no puede efectuar pericia, porque la función es diferente el perito y del consultor técnico. El perito elabora la pericia y emite su dictamen. El consultor técnico solamente asesora a la parte. Ahora, lo que se haya efectuado, lo que se haya hecho en algún juzgado, en algún juicio, significa de que eso no se va a volver, no se puede reproducir en carácter de algo regular. Se ha hecho mal. Y si se ha hecho mal, pues la parte tendría que haber utilizado los medios correspondientes para invalidar ese tipo de actividad procesal probatoria. Pero eso no significa, porque se ha hecho en este juicio, debería hacerse así, o en los demás juicios, o se puede hacer así. No, la ley establece con claridad, conforme lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, y hemos leído además la norma, las funciones del perito son diferentes a las funciones del consultor técnico. De ahí por eso que les había hecho la advertencia de que no se deba confundir estos dos tipos de participación. La participación del consultor técnico no tiene ningún tipo de relevancia jurídica, es un apoyo técnico a la parte. La pericia practicada por un perito, por un perito nombrado y autorizado, ese sí tiene relevancia probatoria. Ahora sí, no sé si me he dejado comprender. Sí, doctor, muchas No, gracias. porque. Bien, ahora ingresamos a otro tipo de medio de prueba, documentos. La norma establece, se admitirá toda prueba documental lícitamente obtenida. El imputado no podrá ser obligado a reconocer documentos privados que obren en su contra, debiendo el juez o tribunal interrogarle si está dispuesto a declarar sobre su autenticidad, sin que su negativa le perjudique. En este caso, las partes podrán acreditar la autenticidad por otros medios. Lícitamente obtenida, por supuesto. Si usted me requiere algún documento para que le sirva de prueba, para demostrar, probar algún dato, algún elemento de juicio, algún elemento de prueba, entonces tiene que acudir, si es en la repartición pública, tiene que solicitar una orden y acudir a la repartición pública presentando la orden para que le entreguen la prueba documental consiguiente. Entonces ese mecanismo es el que le da licitud, legalidad de su obtención. Y bajo esos parámetros, entonces usted puede introducir la prueba y esta prueba puede ser considerada y posteriormente puede ser evaluada a momento de dictarse sentencia. Ahora, en tratándose de documentos, el imputado, dice la norma, no podrá ser obligado a reconocer documentos privados que obren en su contra. Ustedes saben que
un documento privado reconocido adquiere la calidad de documento público. Entonces, por ahí pueden pretender, para justificar un caso grande, por decirles de préstamos, qué sé yo, de herencias, qué sé yo, a través de ese medio tratar de que ese documento pueda alcanzar esa validez. Entonces, se presenta el documento privado y le piden al juez de que le indique al imputado si reconoce o no reconoce su firma. Entonces, el imputado o el acusado, debería ser acá su nombre, no está obligado a reconocer ningún documento privado. Peor que obren en su contra. Debiendo el juez o tribunal interrogarle si está dispuesto a declarar sobre su autenticidad, sin que su negativa le perjudique. Esta es una extensión del derecho al silencio. O sea, no se le puede obligar al imputado a una autoincriminación o a una declaración que lo perjudique de cualquier manera. En este caso, las partes podrán acreditar la autenticidad por otros medios. Documentos y elementos de convicción. Los documentos, objetos y otros elementos de convicción incorporados al proceso podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para que los reconozcan e informen sobre ellos. Los que tengan carácter reservado serán examinados privadamente por el juez o tribunal, y si son útiles para la averiguación de la verdad, los incorporarán al proceso. Informes. El fiscal, juez o tribunal podrá requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre datos que consten en sus registros. Ahora, aparentemente la norma no está redactada o no ha sido completada en su redacción, porque debería manifestar a petición de parte. Podrá requerir informes a cualquier persona o entidad pública o privada a petición de parte sobre datos que consten en sus registros. Porque volvemos a reiterar, el principio que rige nuestro proceso penal es el principio acusatorio. Y según el principio acusatorio, el juez o tribunal están impedidos, no pueden, les está prohibido proponer o producir prueba, porque se estarían contaminando y estarían poniendo en tela de duda su imparcialidad. Los informes se solicitarán por cualquier medio indicando el proceso en el cual se requieren, el plazo para su presentación y las consecuencias en caso de cumplimiento. Reconocimiento de personas. Este es un mecanismo, un medio de prueba que se va a establecer generalmente en la etapa preparatoria. Porque al juicio, cuando ya se entra al juicio a raíz de la acusación, el imputado tiene que estar plenamente identificado. No puede entrarse a un juicio oral sin que el imputado no esté identificado o haya dudas sobre su identificación. De tal manera que este procedimiento de reconocimiento de personas generalmente se lo hace en la etapa preparatoria. Por eso dice la norma, cuando sea necesario individualizar al imputado,
Se ordenará su reconocimiento de la siguiente manera. 1. Quien lleva a cabo el reconocimiento describirá a la persona mencionada y dirá si después del hecho la vio nuevamente, en el lugar, por qué motivo y con qué objeto. 2. Se ubicará la persona sometida a reconocimiento junto a otras de aspecto físico semejante. 3. Se preguntará a quién lleva a cabo el reconocimiento. Si entre las personas presentes se encuentra la que mencionó y en caso afirmativo se le invitará para que señale con precisión y si se la ha reconocido expresará las diferencias y semejanzas que observa entre el estado de la persona señalada y que tenía en la época a que alude su declaración. El reconocimiento procederá aún sin el consentimiento del imputado, con presencia de su defensor. Se tomarán las previsiones para que el imputado no se desfigure. El reconocimiento se practicará desde un lugar donde el testigo no pueda ser observado cuando así se considere conveniente para su seguridad. Todo este procedimiento ya lo hemos podido ver en diferentes películas, especialmente norteamericanas, en las cuales puede establecer este mecanismo para la identificación del sospechoso. Y en ocasiones han pasado fraudes, ¿no? Inclusive algún tipo de engaño al testigo para lograr su seguridad. Siempre se han presentado 2 o 3 personas similares, casi iguales. Entonces, cuando el testigo duda y dicen, no creo que es A o es B, no estoy, entonces lo elimina el testigo respecto a la identificación del imputado o del sospechoso, en realidad. Cuando varias personas deban reconocer a una sola, cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre sí. Por supuesto, no se permite el reconocimiento en forma conjunta y simultánea de varias personas, varios testigos que han podido estar en el lugar de los hechos, en la escena del crimen. Entonces, esa labor de identificación tiene que ser uno por uno. Cuando el imputado no pueda ser habido, se podrá utilizar fotografías u otros medios para su reconocimiento, observando las mismas reglas. Se levantará un acta circunstanciada del reconocimiento con las formalidades previstas por este código, la que se incorporará al juicio por su lectura. Careo. Cuando exista contradicción en las declaraciones de los testigos, se podrá confrontar a las personas que las emitieron, a quienes se les llamará la atención sobre las contradicciones advertidas. Se regirán respectivamente las normas del testimonio y de la declaración del imputado. Es decir, en la segunda parte de este articulado se tiene que evitar o el testigo se abstendrá de dar respuestas que lo puedan incriminar. Y no es posible compulsarlo o presionarlo o obligado que declare en una u otra forma. Tiene que ser una declaración voluntaria. Ahora, la contradicción puede existir referente a su primera declaración en la etapa preparatoria y la segunda declaración que está prestando en el juicio oral. Entonces, cuando se puede observar esa posibilidad,
la parte puede pedirle al juez de que le lean la declaración original, es decir, la prestada en la declaración, en la etapa preparatoria, y después de que se le lea esa declaración, se le vuelve a interrogar sobre las posibles contradicciones. Entonces el fiscal, el testigo tiene la posibilidad de aclarar cualquier tipo de contradicción en ese instante, en ese momento. Si persiste con su contradicción, entonces el juez, a petición de parte, puede disponer la remisión de los actuados correspondientes para que se le pueda iniciar un juicio por falso testimonio. Bien, hemos terminado acá el tema número 9, referente a la prueba y los medios de prueba. Debo recordarles que el próximo martes vamos a dar el primer examen, el primer parcial. Yo voy a estar presente porque va a ser un examen presencial en el aula de siempre y en el horario consiguiente, es decir, a las 18:30. Se les va a pedir absoluta puntualidad porque me pasaron ya las listas de los alumnos que están inscritos en la materia y son 106, de tal manera que vamos a dar en 2 turnos. Entonces, un turno dará a partir de las 7:25 hasta las 7, y el otro turno dará desde las 7:05 hasta las 7:30. O tal vez podamos ampliar hasta cubrir el horario que nos han proporcionado, que es de 6:30 a 8:30. Bueno, eso lo vamos a establecer ya en la propia aula. Pero sí les pedimos absoluta puntualidad. No vamos a permitir después que gente que llegue después de 15 minutos o 20 minutos ingrese al examen. Las preguntas, como ya se les había anticipado, van a ser 10 de elección múltiple y 5 de desarrollo, tomando en consideración que el tiempo no es extenso ni es proporcional para emitir las notas correspondientes, y que ustedes tengan a tiempo su calificación y puedan proyectar ya sus demás materias y la prosecución de nuestra materia. Las preguntas van a estar formadas en 4 baterías, de tal manera que no van a tener la posibilidad de corregir o como se dice vulgarmente, soplarse las preguntas a las respuestas. Además de que somos muy estrictos en el control, así que no estén confiándose en eso, sino simplemente estudien. Yo pienso que lo han hecho con bastante responsabilidad y simplemente supongo que les faltará algún repaso. La materia no es difícil, esta primera parte al menos la más sencilla, y creo que todos van a obtener una buena calificación. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto al examen? Este es el momento para que me lo puedan hacer saber. Bien, vamos a precisar también su matrícula y su carnet de identidad para su identificación, para evitar cualquier tipo de sustitución que a veces suele acontecer. Y bueno, nada más. Si hay alguna interrogante, por favor, mediante el WhatsApp nos hacen llegar para responderles oportunamente. Nos vemos entonces el día martes a la hora correspondiente y en el aula de siempre. Gracias por su atención. Que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor.